El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios. En el pasaje que hoy estaremos reflexionando por unos minutos, este pasaje está ubicado por ahí en Segundo Libro de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo número 5. Y para ello quisiera que pudiéramos hacer la lectura de esta porción de la Escritura. Quiero invitarles a leer del verso número 1 hasta el verso número 13. ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? Dice por ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Inicio yo en el verso 1, ustedes el verso 2. Y nos vamos hasta el 14, amados hermanos. Por ahí les voy a invitar hasta el 14. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Hasta ahí. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias porque hoy como iglesia nos reunimos con el propósito de exaltarle y alabarle, Señor, porque usted es Dios y merece toda nuestra adoración. Gracias, Señor, porque sin duda usted ha obrado durante la semana que ha terminado, pero también hay una semana nueva que estamos a punto de comenzar, en la cual, Señor, queremos pedir su bendición y que usted hable a nuestros corazones, Señor, fortaleciendo nuestras vidas para ser edificados.
pero también, Señor, guiándonos a sufrir algunos cambios en nuestra vida que usted demanda de cada uno de nosotros. Gracias damos por su palabra de antemano, porque sabemos que a través de ella usted tocará nuestras vidas. Y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, pueden tomar su lugar. Quisiera por ahí invitarles a mantener la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que tenemos por ahí ahorita para compartir. Allí en Segundo de Reyes, capítulo número 5. Y la predicación, si podemos poner por favor la presentación. En la predicación, amados hermanos, he titulado esta prédica del día de hoy, Problemas de uno que ejemplifican a muchos. En la historia que usted acaba de leer hace un momento, es una historia más vasta o más amplia de lo que está ahí. Es decir, hay más versículos y hay por lo menos algunos personajes que son principales dentro de ello, personajes muy especiales que de alguna manera están por ahí presentes. Si pudiera, quien conoce esta historia de alguna manera y quisiera preguntarle cuáles son los personajes que ahí aparecen, por lo menos encontramos a un hombre llamado Naamán. Se encuentra por ahí de los principales. Hay otros que son secundarios, sería Eliseo. Y uno más que no aparece, que si usted sigue leyendo por ahí la escritura, unos versículos adelante aparecerá, el siervo de Eliseo llamado Giezi, que también de alguna manera hay una historia que contar a través de él. Yo quisiera enfocarme, amados hermanos, en un personaje en particular que sería Naamán. Un personaje que a lo mejor algunos hemos escuchado ya anteriormente de este personaje. Un hombre que Dios llama de alguna manera para conocerle a través de una enfermedad que él padece. La historia es interesante, cuento parte de la historia y ahorita nos vamos a algunas enseñanzas que podemos encontrar con base a esta porción de la escritura. Este hombre se encontraba por ahí enfermo, el problema que él tenía era la lepra. Hay una sirvienta que él tiene que se da cuenta del problema de él, y sabemos, amados hermanos, que en el tiempo que la Biblia nos narra esta historia, la lepra era una enfermedad incurable que afectaba en muchos sentidos a una persona. Y ella dice, pues solamente ya que no hay una cura médica para ello, hay una persona que puede ayudarte. Y lo envía en particular con el profeta de Dios que se encontraba en Israel en ese momento, llamado Eliseo. Tristemente Naamán no entiende las cuestiones, ¿no? Y se va por el camino difícil, pero a mí me parece que ese camino difícil que él va a buscar tiene una intencionalidad. Dios quería tratar algo con él en particular, porque me parece que era un hombre que tenía no un problema, sino varios problemas en su vida. Y Dios quería tocar la vida de él, y me parece que Dios controla, amado hermano, aún las cuestiones que salen fuera de lo que a ti y a mí en algún momento nos gustaría. Déjame te comparto por qué no, porque ¿qué hubiera pasado si este personaje llamado Naamán hubiera obedecido, hubiera hecho caso a lo que esta sirvienta le dice en algún momento? Él no hubiera ido por el camino que va. ¿Cuál es el camino que él toma? Naamán va y busca ¿a quién? No a Naamán, sino va con el rey de Israel. Y yo te pregunto, ¿qué podía hacer el rey de Israel por él? Nada, absolutamente, porque en el contexto bíblico, cada personaje que hay en la Biblia tiene una función en particular. Cuando hablamos, amados hermanos, de tres personajes o tres tipos de figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, cada una de ellas tenía su función. Ahora, tú recuerdas, había reyes, había sacerdotes y había profetas. Pero si hablamos de reyes, vas a encontrar muy pocos reyes, si no es que al caso alguno o dos tal vez, que en algún momento pudieron producir algún milagro Dios a través de ellos, porque la función del rey no era producir milagros, era encargarse del gobierno dentro del pueblo. Es decir, usted encontrará reyes como Saúl, reyes como David, reyes de diferentes, Salomón y otros más, tal vez los primeros y después los demás que existen, pero ninguno de ellos en realidad producía algún milagro, sino su labor era guiar al pueblo, llevarlo a vivir una vida adecuada delante de Dios en la mayoría de los casos, aunque la mayoría de ellos no fueron así, pero era la función que tenían determinados. Había sacerdotes, ¿y cuál era la función del sacerdote? Enlazar de alguna manera al pueblo con Dios, porque su función era llevar a ese pueblo delante de Dios en medio de la vida cotidiana, y se encargaban de una función. ¿Y cuál era la función del profeta? La voz de Dios al pueblo.
Y Dios hablaba de muchas maneras y en muchas ocasiones por lo menos encontramos con Elías y Eliseo, Dios hablando a través de milagros al pueblo. Usted recuerda que tal vez la gran producción de milagros en la era de los profetas fue Elías y Eliseo, donde Dios utilizó sus vidas para levantar muertos en algún momento, para sanar enfermedades incurables, y Dios obraba de esta manera hablando al pueblo a través de los milagros que estaba produciendo, para que el pueblo pudiera entender que Dios era el Dios de todo poder en medio de ellos, que podía obrar en su favor en algunas circunstancias. Lo que la Biblia nos narra es que este personaje desconocía literalmente muchas cuestiones. ¿De dónde era él? Era de Siria. Estamos hablando de un hombre que era importante para su pueblo, pero desconocía del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y él va y el rey que él tenía lo envía con algunas cartas para llevarlas al rey de Israel, diciéndole que le concediera básicamente todas las facultades y las facilidades para que la sanidad de él fuera posible. Cuando llega el rey de Israel, como dije ahorita, el rey de Israel no es el importante ahí. Él se encargaba de gobernar. Le llega una carta y en la carta lo que decía era que buscaba la sanidad y el rey podía ayudar. Y el rey dice, bueno, esto es una provocación, porque en realidad yo no hago esto. Se molesta el rey de Israel y le dicen, ¿qué creen que yo soy Dios? Ahora, a mí me extraña, amados hermanos, porque el rey de Israel sí sabía dónde él podía encontrar la solución a su problema. Pero tenían algunos conflictos entre reinos y se molesta y él dice, pues yo no soy Dios para hacer esto. Entonces váyase a otro lado, siga su camino, yo no puedo hacer nada por usted. Amado hermano, me fascina porque ahí se entera el profeta de Dios que estaba con ese propósito en particular. Estamos hablando de Eliseo. Y dice Eliseo, vengan, tráiganme a Naamán. Pero a mí me fascina lo que viene a continuación porque, como dije hace un momento, Dios va a controlar toda la escena. La controló desde inicio y aún a pesar de que Eliseo está pidiendo que Naamán venga, Dios tenía algo que tratar también con Naamán, porque Naamán tenía algunos problemas. Y déjeme le digo, aquí entra la predicación realmente. Lo que le conté ahorita es historia. Si yo viniera a contar la historia solamente, de nada serviría esa historia si no hay aplicación práctica para nuestra vida. De historia, amado hermano, usted puede meterse a History Channel y a otros lugares más y seguramente encontrará una mejor historia de la que yo le comparto, porque ellos añaden algunas cosas más y a lo mejor se las hacen más interesantes. Si usted se mete a historias de la Biblia en YouTube, va a encontrar historias mejores y una mejor narración. No es la intención de un servidor, pero el problema de Eliseo es que yo encuentro algunos problemas en su vida que a veces decimos, de Naamán, que decimos, ese Naamán cómo estuvo mal con todo lo que hizo, porque no le creyó a Dios, porque no obedeció lo que Dios le dijo. Y déjeme le digo algo, usted y yo no somos muy diferentes. Por eso la prédica lleva por título Problemas de uno que ejemplifican a muchos. Mire, nos vamos a adelantar un poco a la prédica. No voy a llegar todavía a lo que sigue, pero le hago una pregunta. ¿Cuáles problemas usted ve en Naamán hasta lo que ahorita escuchamos? Porque seguramente usted tiene el Espíritu de Dios y va a haber problemas muy similares a los que yo veo. El hecho de yo ser pastor no quiere decir que soy el único que comprenda la Biblia. Usted le entiende y ve los problemas que encontramos ahí. Dígame los problemas que encuentra en la vida de este hombre llamado Naamán. Rebelión, voluntarioso, soberbia, falta de misericordia, incredulidad. Es decir, ustedes podrían armar una prédica, amados hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque vieron más que yo tal vez lo que yo pude ver en un momento, pero yo encuentro por lo menos 4 problemas en la vida de Naamán, que como dije hace un momento, no quiero que vea a los demás Naamanes, vea hacia usted mismo. Y posiblemente usted mismo tiene que ver con esos mismos problemas que Naamán tenía. La diferencia entre usted y Naamán, o nosotros y Naamán, es que Naamán no conocía de Dios, pero usted y yo, a pesar de que conocemos a Dios, tenemos todavía algunas deficiencias en nuestra vida que Dios necesita trabajar con muchas de ellas para nuestro bien. Comenzamos ahora sí en la prédica que hoy tenemos por ahí para compartir. Y en ella, amado hermano, encontramos esta parte en el verso número 11, la primera palabra me fascina porque encontramos una expresión que es utilizada en 2 versículos
o en estos versículos 2 veces. En el verso número 11, mire, todo lo que le conté ahorita tiene que ver con la historia que le acabo de mencionar. Pero en el verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué sucede con Naamán, amado hermano? Naamán se enoja. Me gustaría decirle que solamente los que se enojan son los no creyentes, porque Naamán era un no creyente. Pero la realidad, amado hermano, es que en la vida cristiana vemos gente que nos enojamos por cualquier motivo que no debería de existir. ¿Cómo se llama esto? En la presentación encontramos algo, y ¿sabe cómo lo llamo yo? Una deficiencia en cuestión de carácter. Se llama un mal carácter en nuestra vida. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Mire, usted puede decir a lo mejor que Naamán tenía todas las de la ley, para haberse molestado, porque Eliseo le dice, háganmelo venir y yo voy a tratar con él. Cuando él llega, usted es Naamán. Todo mundo se inclina ante usted porque usted es el mejor capitán del ejército de Siria. Es un guerrero valeroso para su nación. Y yo le pregunto, ¿cómo esperaría ser recibido cuando usted llega a ese lugar con el profeta que le mandó llamar? ¿Qué esperaría usted en ese momento? Si yo fuera Naamán, a lo mejor estaría esperando lo mismo que Naamán esperara. Que cuando yo llegara, el profeta de Dios saliera, se me inclinara y me dijera qué es lo que necesitas para poder darte solución al problema por el cual vienes. Y resulta que él no encuentra lo que está esperando. Lo que él encuentra es que Eliseo le manda decir, ve y zambúllete en el río Jordán para que tu lepra sea quitada. Y entonces Naamán se molesta y él dice, ¿qué le pasa a este? Amado hermano, le digo que este problema sería la situación de muchos. Porque yo no sé si usted se ha visto en una condición similar cuando usted está esperando algo y en lugar de encontrar lo que está esperando, encuentra algo totalmente diferente, aún como cristiano. Usted tiene un problema hoy en día, ¿y qué es lo que esperaría en ese problema? Que Dios solucionara su problema que está experimentando de la forma que usted quiere que Dios lo haga. Y cuando Dios no obra de la forma como usted y yo queremos, ¿saben lo que sucede en muchas ocasiones? Nos enojamos con Dios porque Él no está haciendo lo que yo creo que merezco en algunos momentos. Y le digo esto como pastor porque lo he visto en muchas ocasiones. He conocido gente molesta con Dios porque Dios no actuó de la forma que ellos querían en el momento que lo necesitaban. Y yo digo, ¿cómo se llama esto? Mal carácter, amado hermano, porque no hay ni una relación. Nótese, el primer reacción de este hombre llamado Naamán es el enojo. Es el enojo. Se molesta inmediatamente. La Biblia nos dice, mire, usted puede seguir leyendo ahí donde estamos. No lo cambien, ahí déjenlo por favor. Los hermanos traen su Biblia, creo que la mayoría, y pueden seguirme por ahí con ello. Y en el capítulo ahí donde estamos, que es el capítulo número 5, si usted nota adelante, el verso número 12 al final, él dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió ¿qué? Y se fue enojado. Amado hermano, quiero decirte algo, ¿no? Cuando hablamos acerca de esta cuestión en particular, cuando hablamos de ese enojo de Naamán, no es muy diferente al enojo que algunos de nosotros en algún momento atravesamos y vivimos. El enojo en la mayoría de las ocasiones, que tiene que ver con un mal carácter, es un sentimiento que surge por la frustración de que algo no sucede como nosotros quisiéramos que sucediera. Y por eso digo, usted y yo lo experimentamos constantemente. ¿Tiene hijos? ¿Se enoja constantemente con sus hijos? Yo tengo que reconocer que sí. ¿Y sabe cuál es el problema en mi vida? Que yo quiero que ellos actúen de una manera que ellos no actúan, y eso me frustra porque no están actuando de la manera como yo quisiera y me molesta, me enojo. ¿Tiene esposo? Lo mismo sucede con el esposo. ¿Tiene pastor? Lo mismo sucede con su pastor. También usted se molesta y yo me molesto porque no actuamos como quisiéramos, ustedes como yo quisiera y ustedes como ustedes quisieran que yo actuara.
Y hay un enojo en ese momento. Yo le pregunto, ¿por qué sucede el enojo si no es falta de carácter? Y digo falta de carácter por algo, porque el enojo en la mayoría de las ocasiones hay impaciencia. Hay poco amor en algún momento también. Es decir, usted puede ir al fruto producido por el Espíritu Santo y cuando este falta, somos gente que batallamos para controlar nuestras emociones. Amado hermano, y déjeme le digo algo, no estamos hablando solamente de Naamán, estamos hablando de varios personajes bíblicos. ¿Usted recuerda personajes de la Biblia que se enojaron? Sí, uno de ellos llamado Jonás. Cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, capítulo 3 de Jonás, y Jonás no quiere ir y sucede todo lo que usted ya sabe, no se lo voy a contar porque no es el tema el día de hoy, pero resulta que a final de cuentas Jonás llega a la orilla de Nínive y él empieza a predicar en Nínive lo que Dios le había enviado a predicar. Y Jonás tenía algo en su cabeza, él creía que los habitantes de Nínive no eran dignos de la misericordia de Dios. Y entonces él va y hace lo que Dios dice, me mandaste a predicar, voy y predico, pero ¿qué esperaba Jonás? Que nadie se convirtiera. Va y predica y se sube a un monte alto y desde ahí está viendo cómo va a caer fuego del cielo para consumir a todos los ninivitas. Y resulta que no es así. ¿Y qué hace Jonás? Se enoja. ¿Por qué? Porque él esperaba algo que no sucedió. Frustración. Y llega el enojo. Pero no es el único, lo voy a decir, podemos hablar de varios personajes y créame, podemos encontrar personajes de la Biblia molestos por algo. Cuando hablamos de Naamán, amado hermano, no es muy diferente a nosotros porque el problema de Naamán era la falta del control de emociones en su vida. Y entonces esto le lleva a molestarse porque las cosas no están sucediendo como él quisiera. Y déjeme le digo algo. Este problema lo vivimos varios, pero no viene solo. Hay algo que está ahí acompañándole en el verso número 11, la segunda parte. Aparece en pantalla y usted lo tiene en su Biblia. Verso 11, ¿qué más dice? Dice que se enoja. Y él dice, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará ¿qué? La lepra. Le pregunto, ¿qué está pensando Naamán? ¿Sabe cómo se llama lo que Naamán tiene? Otro problema que está ahí y aparece y usted y yo no somos muy diferentes. Es controlador, amado hermano. Es un personaje que intenta controlar. Ahora, déjeme le digo algo. Era natural en la vida de un capitán del ejército. Cuando usted está en una posición, cuando todo mundo se sujeta y usted quiere que algo suceda y resulta que la persona a quien le está pidiendo no hace como lo hace, hay un problema. El controlador, no sé cómo llamarle, yo puse aquí controlador, pero tiene otros títulos también. Perfeccionista y algunas cosas más, ¿no? El perfeccionista no es muy diferente al controlador. Yo le he dicho que he tenido problemas con este tipo de cosas en muchas ocasiones, yo en lo personal. Y he tenido que aprender a dejar a Dios en manos de Dios, lo que yo no puedo controlar y lo que yo no puedo hacer como yo quisiera hacerlo. Porque ya viví frustraciones en el pasado, es decir, cuando comencé el ministerio, ya tiene buen rato, más de 20 años, batallaba a inicios porque yo quería que las cosas sucedieran como yo quería que sucedieran. Y me di cuenta de algo, amado hermano, yo no puedo gobernar ni controlar la vida de los demás como a veces me gustaría hacerlo. Nótese por qué digo que es controlador y por qué digo que es perfeccionista. Naamán llega y él está buscando que las cosas sucedan de la manera que él las imaginó. Él dice, yo decía para mí, es decir, se está pensando y está hablando consigo mismo. Y él dice, yo pensaba que iba a suceder de esta manera, que iba a suceder y ahí aparece. Por eso le dije hace rato, él está esperando que esto suceda. En el verso que estamos, él dice, saldrá, ¿quién? El profeta de Dios. Y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y dice, alzará su mano, una arriba, la otra toca y en ese momento mi lepra desaparece.
Yo le pregunto, ¿fue lo que encontró Naamán? No, encontró un recado. Y en ese recado lo que le dijeron fue, lávate en el río Jordán 7 veces. Por eso él dice, yo decía para mí. Cuando hablamos de esta persona que se llama controlador perfeccionista, amado hermano, vuelvo a decir, sé que es esto porque lo he vivido. Y yo creo que las cosas deben de hacerse y deben de hacerse de la manera como yo creo que deben hacerse. Hay gente que puede llegar al mismo resultado, pero el asunto es que así no se hace. Se hace como yo digo que se hace. Y Naamán en su cabeza decía, las cosas tienen que surgir de esta manera y ser de esta manera en particular. Y déjeme le digo algo, usted y yo intentamos controlar a todo el mundo y hasta a Dios en algún momento. No sé si le ha sucedido esto, pero también he visto gente hacerlo y yo mismo me he visto en la situación. Cuando tengo un problema, yo digo, Dios debería de hacer esto, esto, esto y esto, y si Dios hiciera esto y esto, las cosas se acabarían. Amado hermano, déjeme le digo algo, usted y yo no podemos controlar las cosas, no podemos controlar a personas, ni deberíamos tampoco de intentar hacerlo. Yo le decía, ¿por qué Naamán está en esa posición? Porque Naamán tenía una posición que así era. No sé si se da cuenta, pero Naamán sería aquí más o menos en México como el encargado de los militares más o menos, o de la fuerza naval. ¿Y qué hace un capitán? Bueno, el más alto rango, si quiere ponerlo ahí, cuando da una orden, ¿qué hacen con esa orden la demás gente? La obedece. ¿Sabe que es un problema que muchos tenemos más cuando Dios nos ha puesto en alguna posición de autoridad? Porque intentamos hacer que las cosas sucedan como queremos que sucedan a través de 2 métodos: o la coerción o la manipulación en algún momento. Ahora, déjeme le digo algo, no hay problema que usted tenga expectativa de las cosas, pero ¿sabe lo que yo he entendido? Que yo no puedo hacer que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. Yo tengo un problema y lo que le pido al Señor, a ver, Señor, tú obra en esto. No sé cómo le vas a hacer, pero permite que mi corazón esté en tranquilidad y en paz, aunque no suceda como lo que yo quiero que debe de suceder. Amado hermano, es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él dice que no sea como yo quiero al final. ¿Qué es lo que Jesús esperaba? Usted recuerda la oración de él. Si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, él dice, pero que no sea como yo, sino como tú quieras. Y déjeme le digo que el problema la mayoría es que nos quedamos con la primera frase. No queremos algo y no queremos que suceda, pero no le decimos al Señor la segunda, que sea como tú quieres, Señor. Porque ahí, amado hermano, nos libera de verdad. Es liberador esa situación cuando usted aprende a poner en manos de Dios las cosas para que Dios haga como Él quiera hacer en nuestra vida. Le voy a dar un ejemplo que a mí me fascina. Una mujer llamada Ana, usted recuerda a Ana. Ana tenía un problema y estaba frustrada por una situación. Samuel capítulo 1, primera de Samuel. Ella quería tener un hijo, pero resulta que Ana no podía tener hijos. Ella un día va y ora y derrama su llanto, su vida, su emoción delante de Dios y le dice, Señor, esto es lo que yo quiero. Amado hermano, pero ¿qué sucede cuando Ana hace todo esto? La Biblia es bien clara. Dice que Ana sale en paz después de aquella oración y no volvió a llorar. Queda en tranquilidad delante de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que a veces somos así como Naamán, controladores, que usted y yo vamos delante de Dios y le decimos algo, pero salimos igual de inquietos porque no aprendemos a depositar en manos de Dios las cosas? Porque creo que todavía yo puedo hacer lo que quiero hacer y en mis manos está lo que pueda o no pueda suceder. Entonces la presión sigue sobre mi vida, es decir, no he aprendido a descansar en el Señor. Porque sigo creyendo que todo sigue dependiendo de mí, a pesar de que yo puse en manos de Dios las cosas, porque no es así. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Yo he dicho esto, he aconsejado a mucha gente, me he aconsejado a mí mismo y he encontrado en muchas ocasiones que usted y yo decimos al Señor, obra en esto, pero en realidad queremos seguir teniendo control sobre aquello. Y déjeme le digo, mientras sea así, la paz y la tranquilidad no estarán en nuestro corazón y en nuestra vida.
si no habrá intranquilidad, porque todavía seguimos cargando cosas que creemos podemos seguir controlando. Amado hermano, este hombre llamado Naamán llegó delante del profeta y el profeta le dio una indicación. La indicación es: ve y lávate. Si él hubiera obedecido esta indicación, créame, al momento de ir hacia el río Jordán, él hubiera ido con una tranquilidad en su corazón, sabiendo que Dios le había indicado algo. Pero él está intranquilo, molesto, porque las cosas no funcionaron y le dice: yo decía para mí que así serían las cosas, pero no fueron de esta manera. Ahora le pregunto, ¿Dios iba a hacer algo así? Y Dios ya había dicho que lo haría. Solamente tenía que empezar a confiar en Dios. Y viene un problema por ahí que algunos mencionaron, tercera cuestión que aparece por ahí en pantalla. Verso 11. Y Naamán se fue, verso 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, no seré más limpio. Y se volvió, y se fue enojado. La tercera cuestión, amado hermano, que aparece ahí, quiero ponerla de esta manera: arrogancia. Alguien mencionó otra palabra, soberbia, y creo que es correcto. Es decir, usted puede hablar porque son sinónimos a final de cuentas. ¿Le ha sucedido que usted cree que tiene mejor opinión que los demás? Sí, yo también. Naamán creía que tenía una solución mejor que el profeta de Dios. Y él dice, bueno, perdón por lo que voy a decir, tal vez no era así, pero lo que está diciendo río cochino de los israelitas: hay dos ríos mejores en la nación de donde yo vengo, que están mucho más limpios y podrían ser más efectivos que este río que me están indicando. Y menciona los nombres, amado hermano. Ahora, yo entiendo que seguramente si él está hablando de estos ríos en Damasco, eran mejores ríos posiblemente. El asunto no es si es mejor o es peor. Con Dios y yo, usted debemos de entender algo: que Dios decide qué hacer y cómo hacerlo. Usted y yo creemos que a veces tenemos mejor pensamiento de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrogancia. Cuando creo que yo puedo pensar mejor que Dios, y como le dije en algunas ocasiones, usted y yo le hemos dicho a Dios cómo tendría que hacerle nuestros problemas. Requerimos su ayuda, le pedimos ayuda y le decimos cómo hacerlo, o queremos decirle cómo hacerlo. Es lo que está haciendo Naamán, amado hermano. Él dice: ya que me iba a zambullir en un río, hay dos mejores ríos que yo conozco que el que me está poniendo, los cuales serían mejor. Ahora, digo arrogancia y digo soberbia no porque fueran mejores ríos, sino porque la opinión de él creía que valía más que la opinión del profeta de Dios. Y la voz del profeta de Dios era la voz de Dios. Créame que nada es mejor que eso. Nada es mejor que lo que Dios puede decir. Pero usted y yo creemos que sí es mejor lo que usted y yo pensamos en algunos momentos. Creemos que estamos por encima de los demás. Y déjeme le digo algo: en la vida cristiana, si algo me he dado cuenta, que no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Yo le he dicho esto en varias ocasiones. Yo he creído y he pensado y he dicho: esto es mejor que esto. Y Dios sorprende, porque Dios obra con lo que es menos y hace mucho más de lo que usted y yo podríamos esperar en algunos momentos. Hay ejemplos de esto en la Biblia. Hay dos que a mí me gusta citar y los cito constantemente. Cuando Dios va a liberar al pueblo, a su pueblo, de la opresión de los egipcios, recuerda esta historia, Éxodo. Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Ahora, uno esperaría que para que Dios liberara al pueblo suyo de Egipto, Dios podía darle armas impensables a Moisés. Dios podría darle herramientas por encima de lo que la gente pudiera haber visto en ese momento. Y lo que le pregunta es: ¿qué tienes en tu mano? Y la respuesta de Moisés fue simple: lo único con lo que yo cuento es una vara. Amado hermano, le pregunto, ¿qué era una vara? Era un palo cortado de un árbol, básicamente,
que servía para que alguien pudiera caminar, etcétera, etcétera, pero en realidad era un palo. Y le pregunto, ¿con eso qué es lo que Dios hace? No voy a contar toda la historia. Pero con esa vara, cuando se pone en el piso, el mar muerto en aquel entonces se abre para que el pueblo de Dios pueda pasar. Cuando levanta la vara, para que pueda pasar todo el pueblo de Dios. Tuvieron sed en el desierto. ¿Y qué hace Dios con esa vara? Le dice, toca la peña, una piedra, y de ahí hace brotar agua para que el pueblo pueda beber. Y no le doy más información porque usted la conoce, pero en las plagas, con esa vara Dios hace milagros portentosos en ese momento. Amado hermano, lo que estoy diciendo es, a veces nuestro pensamiento es arrogante, creyendo que Dios va a hacer algo con algo muy grande, cuando en realidad el proyecto de Dios es diferente. Es por eso que usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y decir, Señor, con lo que tú quieras hacerlo, puedes hacerlo. El otro ejemplo son los peces, aquella ocasión que Jesús anda enseñando y la gente anda detrás de él ya por mucho tiempo, y él dice, la gente tiene hambre, ¿qué hacemos con ellos? Yo estoy convencido de algo, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero pregunta a los discípulos para ver y tantear la fe de ellos. Y uno de ellos dice, ni 200 denarios, 200 días de trabajo darían para solventar el hambre de toda esta gente. Y llega un discípulo y le dice, Señor, aquí hay alguien que tiene unos panes y unos peces. Yo le pregunto, ¿qué era eso para una multitud de 5,000 personas? Nada. Amado hermano, esos me los echo yo solo y ni le convido. Es decir, créame, no lo acabamos rápido. Pero ¿cuál era el asunto? Que en manos de Dios eso poco es mucho. Porque el proyecto de Dios así es, lo que Dios toca, amado hermano, Él hace maravillas con eso. Y aquellos discípulos se dan cuenta de esto cuando ponen aquellos peces y los panes en manos del Señor. Él lo multiplica de tal manera que de esa comida sobran cestas de comida después de haberse saciado. Y cuando hablo de saciarse, estamos hablando de saciarse. Amado hermano, me fascina esto porque Naamán creía que había mejores planes que los que Dios tenía, que había algo mejor de lo que Dios le había dicho que podía hacer. Y se llama arrogancia. Cada ocasión que usted y yo pensamos que hay cosas mejores que las que Dios puede hacer, déjeme le digo, se llama arrogancia de nuestra parte, se llama soberbia. Y lo que usted y yo deberíamos de aprender es a confiar en Dios para que Él haga lo que quiere hacer, como quiere hacerlo y cuando quiere hacerlo. Porque yo estoy convencido de algo, lo que Dios haga siempre será mayor a lo que usted y yo esperaríamos. Y alguien puede decir, no, pastor, porque yo esperaba 10,000 pesos, Dios solamente me dio tal cosa, ¿no? Déjeme le digo algo, el plan de Dios es mejor. Y Dios no siempre responde de la forma que usted y yo quisiéramos. Le pongo ejemplos para entenderlo. Usted está enfermo y ¿qué es lo que esperaría cuando ora? Que Dios le dé sanidad así, inmediato. Y Dios dice, puedo darte sanidad, pero también puedo darte fortaleza para aguantar la enfermedad. Pablo ha vivido esto cuando él dice, le he pedido al Señor que quite de mí 3 veces y solamente he escuchado lo mismo de parte de Dios, bástate mi gracia. La sanidad es lo que yo esperaría, pero Dios obra de maneras que usted y yo no imaginamos, y también es el obrar de Dios en medio de ello. Amado hermano, por eso digo, la arrogancia nunca nos llevará a ningún lado, porque en la arrogancia lo que haremos es desafiar la orden que Dios nos da, desafiar el proyecto de Dios creyendo que yo tengo un proyecto mejor que el que Dios ha establecido. ¿Dónde encontramos esto? Ahí en el verso 12, al final del verso 12, la parte B, nos dice lo siguiente, como mencioné ahorita, dice el autor, damos uno más por favor. Dice el verso 12, la parte B, y me levantaré en ellos, no seré también limpio,
y se volvió y se fue enojado. ¿Sabe cómo se llama esto? Otro problema de Naamán que usted y yo presentamos en muchas ocasiones: desobediencia. Amado hermano, déjeme le digo, solamente hay dos tipos de personas en este mundo delante de Dios: obedientes a Dios o desobedientes a Dios. Cuando alguien le pregunta cómo son sus hijos, obedientes o desobedientes, y usted dice medio obedientes, eso es mentira. No existe la medio obediencia. O son obedientes o son desobedientes. Aquí no hay término medio. Yo no puedo decir que alguien es medio obediente, porque si alguien es medio obediente, eso se llama desobediencia. Déjeme le pongo algo para que usted pueda entender esto. Tal vez usted cree que no causa tanto daño, pero en realidad lo causa. Moisés, uno de los más grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, había sido obediente casi toda su vida, pero Dios le da una orden y Moisés, en su frustración, desobedece y paga consecuencias por esa desobediencia. Yo no puedo decir que Moisés en esa orden fue medio obediente, porque si estaba la roca, nada más que en lugar de hacer una cosa hizo otra. No, fue desobediente con la orden que Dios le dio. Cuando Dios le da la orden a este hombre llamado Naamán a través del profeta, le dice: zambúllate en el río. ¿Qué es lo que Naamán hace? Aquí nos aparece. Se da la vuelta, se enoja y se va. Se llama desobediencia. Y es algo que usted y yo estamos tentados en muchas ocasiones, en muchos sentidos. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún eso le es considerado como pecado. ¿Y qué es el pecado, amado hermano? Desobediencia, errar al blanco, fallar a lo que Dios ha establecido. Miren, en el Antiguo Testamento Dios había dado 10 mandamientos. Y esos mandamientos eran para obedecerse cada uno de ellos. Cuando alguien no hacía caso a esos mandamientos, entraba en pecado, porque se llama desobedecer lo que Dios ha establecido. En el huerto del Edén lo mismo sucede. Dios dio una orden a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Desobedecen. Había intenciones ahí, varias cosas, pero desobedecen básicamente. La desobediencia es algo que está cercana a nosotros. A veces creemos que solamente los demás son desobedientes, pero yo no. Y yo digo, mire, hay muchas cosas que podría decir, no quiero describir una tras otra, pero creo que usted y yo sabemos lo que la Biblia dice acerca de nuestra vida. Cuando usted y yo no acatamos la Biblia, sino nos vamos por nuestra propia vía, estamos desobedeciendo lo que Dios ha establecido. Voy a darle 3 ejemplos para entender esto rápido. La Biblia dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y hay gente que hoy puede decidir cuándo congregarse y cuándo no. ¿Qué día ir y qué día no ir? ¿Cuándo tener relación con Dios y cuándo no tenerla? Yo le pregunto, ¿cómo llamaría Dios a esto? Desobediencia. Usted y yo podemos justificarnos delante de Dios. Y yo he dicho esto: usted puede justificarse ante mí. El asunto es que yo soy muy blandengue en relación como es Dios. Y usted me dice: el hermano Isidro me hizo mala cara, pastor, por eso no he ido estas semanas. Y yo le digo: ay, este hermano Isidro, qué bárbaro. Es decir, ya la persona se justificó y yo le estoy diciendo: pues voy a platicar con el hermano para que no le vuelva a hacer mala cara. Ahora, yo le pregunto: ¿usted cree que ese motivo es válido delante de Dios? No. Porque si tienes un peor enemigo, ¿qué hay que hacer con el peor enemigo? Amarlo. El hermano Isidro no es el peor enemigo. Y si nada más le sacó la lengua, eso no implica que dé todo lo demás. Perdón, hermano Isidro, sé que usted no lo hace, por eso lo estoy poniendo como ejemplo. Pero lo que digo, amado hermano, es: yo puedo justificar, pero Dios no justifica. Y así como esto, todo lo demás que podemos encontrar. Yo he dicho esto y a lo mejor van a decir: ahí va otra vez el pastor con lo mismo. No os unáis en yugo desigual. Pero me encanta a mí
jugar con esas indicaciones de Dios para decir, bueno, pero si se convierte a Cristo, le predico, hago esto, hago aquello, vuelvo al mismo punto, ya no intentando controlar algo que no puedo controlar. Si Dios me da una indicación, simple y sencillamente la acato. Y si no la acato, se llama desobediencia. Dios me pide a mí buscarlo todos los días. Pero yo decido en algunos momentos y digo, no, y no, porque ayer terminé muy tarde. Justificación ante los demás. El otro hermano, mi esposa o quien sea me va a decir, pues sí, tiene razón, se durmió a las 2 de la mañana. Delante de Dios no hay justificación, amado hermano, porque mismo Jesucristo hizo una realidad de lo que usted para mí a veces son condiciones que tratamos de poner como excusas. Usted recuerda que en el capítulo número 3 de Marcos, Jesús estuvo sanando hasta muy altas horas de la noche a todos los enfermos que le trajeron. Y dice la palabra que terminó muy noche de hacerlo. Pasaje inmediato, y muy de madrugada salió al desierto para tener comunión con el Padre. Yo digo, si usted y yo creemos que nos justifican algunas cosas, no hay justificación para algunas de ellas. Solamente hablamos de obediencia y desobediencia. Y ahí, amado hermano, Natán está siendo desobediente. Voy a añadir algo aquí y decir lo siguiente. Para mí me parece que la obediencia trae como resultado la bendición a nuestra vida. Y la desobediencia trae como resultado la falta de bendición en nuestra vida en muchas ocasiones. Déjeme le pongo por qué digo esto. Dios le dijo algo a Natán que tenía que hacer. Ir al río y zambullirse por 7 ocasiones. Y Natán se enoja y él dice que volvió y se fue enojado. Le pregunto algo, ¿qué pasa si este hombre llamado Naamán no se zambulla en el río Jordán? No sana. Si él hubiera dicho 7 veces, pero no voy a ir al Jordán, sino voy a ir a Farfar, tampoco sana. Y si él hubiera dicho, me aviento 7 zambullidas en el Farfán y otras 7 en el Habana, tampoco sana. Verso número, ya no está ahí, pero el verso 13 y 14 solamente es la conclusión. Mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, están hablando con Naamán. Y le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa o una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, esto me fascina porque déjeme le digo algo. ¿Sabe cuál es? Este ya no es lo que traigo aquí, pero es otra cosa que le añado. Usted y yo a veces no hacemos algunas cosas en la fe porque nos encanta que nos cuesten las cosas. Y con Dios, amado hermano, las cosas no cuestan, Él las da gratuitamente. Él obra por gracia. Mire, le doy un ejemplo. Si alguien estuviera enfermo y usted le dice, venga porque voy a orar por usted para que Dios le sane, y otro le dijera, no, yo lo voy a sanar, pero siempre y cuando usted vaya de rodillas de aquí a no sé hasta dónde, para que encuentre la sanidad. Le pregunto, ¿a quién obedecería más la gente? Al que vaya de rodillas, amado hermano, porque le gusta pagar por lo que hacen. No le gusta sentir que las cosas son gratis, sino está acostumbrado a pagar por lo que le dan. Así somos, y más los mexicanos. Usted y yo creemos que estamos comprometidos para dar un voto por una despensa que nos dieron, ¿no? Entonces la gente intenta pagar a veces por los favores de Dios. Y entonces por eso le dicen, si Él te hubiera pedido algo más grande, ¿no lo hubieras hecho? Si te hubiera pedido que te aventaras desde un risco hacia el suelo y Dios te iba a cubrir en ello, ¿no lo harías? Y a lo mejor eso lo hubiera creído más Naamán. Y él se pone a pensar y dice, pues sí, eso es correcto, ¿no? Y digo que se pone a pensar porque el verso 14 no aparece ahí como le dije, pero en la Biblia sí está el verso 14. Dice que entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? El desenlace me fascina.
Porque él encontró en la obediencia lo que primero fue desobediencia y no le dio sanidad. La bendición la encontró cuando fue obediente a lo que Dios le pidió. El pasaje es claro y nos dice lo que le dijo el profeta de Dios. Es decir, que él solamente estaba obedeciendo lo que Dios le había indicado que hiciera. Cerramos la prédica, tenemos al final y decimos lo siguiente, amado hermano. Cierro diciendo que el problema de Naamán, aquí es uno, y cambio el nombre, el problema de Naamán, ejemplifica a muchos de nosotros. Un mal carácter en algún momento que tiene que ser tratado, amado hermano. Un espíritu controlador de nuestra parte donde queremos que los demás hagan conforme yo creo que debe de ser, porque así creo que debe de ser. Y yo me di cuenta, le dije hace tiempo que entendí que las cosas pueden hacerse de muchas maneras, no solamente la manera que yo creo. La arrogancia y la soberbia en algún momento que usted y yo nos cargamos creyendo que nuestra opinión y nuestro camino, nuestro trazo para una solución es mejor que la que Dios ha establecido en algún momento. Y la última, la desobediencia, donde usted y yo decimos qué obedecer y qué no desobedecer. Sí, Dios lo dijo, pero aquí no. Me he topado iglesias que han dicho esto. Sí, es lo que encontramos en la, pero así, aquí lo hacemos de esta manera. Yo digo, bueno, si usted lo hace de esta manera, no debería de ser, pero es su asunto, ¿no? Y les digo, amado hermano, porque lo he escuchado. Sí, así dice la Biblia, pero aquí se hace de esta manera. Y yo digo, bueno, usted desafía, no me desafía a mí, está desafiando lo que la Biblia dice. Y en medio de ello, amado hermano, algunos desobedecemos porque creemos que tenemos mejores caminos que los que la Biblia a veces ofrece. La Biblia ofrece un camino perfecto, pero usted y yo creemos que nuestros caminos a veces pueden ser mejores. Y yo le digo algo, nunca serán mejores porque nunca encontrará la bendición de Dios cuando usted pone por encima su pensamiento a la voluntad de Dios. La Biblia dice por ahí lo siguiente, ¿no? Que al hombre hay muchos caminos que le parecen justos, buenos, pero al final es camino de muerte. Porque lo único seguro, amado hermano, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. No lo que yo pueda decir hoy en día, ni lo que usted diga, ni lo que alguien diga, sino lo que la Biblia dice. Le invito a orar. Yo no sé si usted tiene algunos de estos problemas, pero tengo solución para usted. Si usted tiene problemas con el mal carácter, y hasta lo maquillamos, ¿no? Porque le decimos, no, tiene un carácter muy fuerte. No, hombre, es un mal carácter, no le ponga carácter fuerte. Tiene un pésimo control de emociones, básicamente. Recuerde que la Biblia dice que en los tiempos postreros a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamaremos malo. Y hay gente que dice, no, tiene un carácter muy fuerte, tiene un pésimo carácter, no controla emociones, se molesta con mucha facilidad. Pues hay gente que vivimos así. Yo no sé si su problema o mi problema en algún momento sea ese deseo controlar todo lo que podamos. No sé si a lo mejor hay arrogancia o soberbia en nuestra parte en algún momento. Y la desobediencia que a veces puede estar ahí con justificaciones diciendo, Señor, tú sabes que no lo hice, pero no lo hice por esto o aquello. No, delante de Dios solamente ahí o lo haces o no lo haces. Oramos. Padre bendito, gracias damos por este tiempo. Y gracias porque entendemos, Señor, que nuestro Señor soluciona estos problemas que acabamos de ver, Señor. Que su Espíritu Santo morando en nuestra vida nos da la facilidad para poder afrontar, Señor, situaciones que hoy en día no podemos asumir de manera correcta. Algunos batallamos con esos enojos constantes, Señor, donde necesitamos la paciencia que su Espíritu Santo da como parte del fruto producido en nuestras vidas. Que necesitamos la paz, Señor, para confiar en usted, en las decisiones que usted toma, que a veces no son las que nosotros quisiéramos o creyéramos que son las mejores. Pero ayúdenos, Señor, a no frustrarnos con facilidad y poder depositar en sus manos, Señor, nuestros problemas. No sabemos si dará una solución o usted nos enseñará de otra manera en las decisiones que usted tomará, pero permítanos confiar en usted
en medio de aquellas circunstancias adversas que vivimos. Pedimos también, Señor, que nos ayude en esta parte de el control hacia otros y entendamos, Señor, que hay cosas que están fuera de nuestro control que nunca podremos hacer. Pero podemos confiar en usted, Señor, y poner en oración aquellas cosas que nos preocupan, que nos tienen inquietos en algún momento. Permita, Señor, que podamos ser humildes para reconocer las fallas que podemos tener. Intentar cambiar, Señor, algunas condiciones que hoy existen que no son las mejores en nuestra vida. Y que seamos obedientes, Señor, a lo que usted demanda de nosotros. Entendemos que estas cuestiones, para poder tratar con ellas, no podemos hacerla por nuestra cuenta, Señor. Seguiremos frustrándonos constantemente porque no podemos, Señor, encontrar solución en un esfuerzo propio. Pero gracias porque usted nos faculta y nos capacita con la presencia de su Espíritu Santo para dar cambios, Señor, en nuestra vida necesarios. Gracias, Padre, por ello. Y si alguno que está aquí presente, Señor, no le conoce a usted como Señor y Salvador, pedimos que le permita encontrarle en esta tarde y que usted pueda hacer la solución que él necesita, Señor. Tal vez está buscando una solución diferente, pero usted es la solución que él requiere en su vida y que su Espíritu Santo, Padre, puede proveer o satisfacer las necesidades que hay en el corazón angustiado. Nos ponemos en sus manos y pedimos de su bendición para nuestra vida. Guíenos, ayúdenos y bendíganos, Señor, en medio de todo, y permita que podamos ser hijos agradables delante de usted. En Cristo Jesús. Amén. Amén.